Un día emite palabra a otro día, de una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este es como esposo que sale de su tálamo. Se alegra cual gigante para correr el camino. Vamos a orar. Señor, no hemos oído ninguna voz física, no hemos visto una figura tuya con nuestros ojos físicos, pero este universo declara tu gloria, declara tu existencia y tu poder. Aún nosotros mismos somos el reflejo de tu gloria, el como somos nosotros, el poder pensar, el poder decidir, el poder vivir, el poder respirar, nos muestra que tú eres un Dios vivo y verdadero, eterno y poderoso, que existe, aunque no se vea, pero tu gloria está manifestada en lo creado. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Te pido que tu gracia y tu favor sea en nuestra vida, que podamos hoy entender tu palabra, escudriñarla y cambiar nuestras actitudes, cambiar las acciones equivocadas que tenemos para buscarte, adorarte y glorificarte, y que nuestras vidas en verdad sean útiles en tus manos, y que el pasar por esta vida física sea una gran aventura de fe contigo, pero que también sea útil para poder hacer la labor que tú nos has encomendado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bien, pues vamos a empezar el estudio de hoy. Enseñanza: por ningún motivo te apartes de Dios. Las medidas actuales de confinamiento, esto de no venir, no asistir, el estar tan metido en nuestras casas, puede apartarnos de una vida espiritual activa, y eso ocasiona un alejamiento en nuestra comunión con Dios. El no asistir, el no venir a la iglesia, el estar solamente por internet, podemos pensar, bueno, al rato voy al servicio, después pasan los días y no lo veo, después oro, pues tengo tantas actividades, a veces estamos tan aburridos en casa que ya no sabemos qué hacer, la presión de los hijos, puede ser que ya no oramos, dejamos ese tiempo. La lectura de la Biblia, decimos, bueno, más al rato, al fin estamos tan cómodamente en casa que dejamos las cosas para después. Y también el hecho de no estar en comunión como iglesia, el no estar conviviendo, pues también eso nos afecta, el no tomar una clase bíblica, el no poder participar en mi servicio porque estoy confinado. Todas estas acciones pueden hacer que nosotros menguemos en nuestra vida espiritual, y eso puede provocar un gran enfriamiento en nosotros. Quiero que vayamos a Hebreos capítulo 10, verso 19. Hebreos 10, 19. Y dice aquí la Escritura: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Qué nos dice este pasaje? Que el Señor Jesús abrió un camino para nosotros para tener acceso libre al lugar santísimo donde se encuentra la presencia de Dios, donde encontramos el oportuno socorro, y que mantengamos a través de esa libertad que tenemos de acceso a la presencia de Dios, mantengamos nuestro oficio, nuestro servicio a Él. Que no dejemos de servirle, que no dejemos de hacer algo por Él, que no dejemos de cumplir ese propósito por el cual Él nos dio la existencia en esta tierra y nos ha dejado vivir todo este tiempo. Y también dice, estimulándonos unos a otros a través de congregarnos y prepararnos para el día del Señor. Somos un cuerpo, lo hemos visto una y otra vez, no podemos vivir una vida cristiana solos. No podremos lograr el propósito de Dios solos. No podemos llegar nosotros muy campantes a la presencia de Dios y decir, mira Señor, yo sí leí la Biblia, yo sí me comporté bien, pero todos los demás, pues no sé. No, porque es nuestra función que todos lleguemos, es nuestra función que todos nos estimulemos, nos animemos, y eso es a través de congregarnos. Somos un cuerpo y la comunión, parte de la comunión con Dios, como lo dice el apóstol Juan, es la comunión entre nosotros. Es importante que nosotros tengamos esa comunión, nos animemos, oremos unos por otros. También la Escritura dice que aún esas relaciones que tenemos dentro de la iglesia, pues nos afilan, nos maduran, nos dan carácter. Los errores de los demás nos ayudan a ver los nuestros y también corregir en nuestra vida. Entonces esa comunión es necesaria y es parte del plan y el propósito de Dios. La falta de congregarnos nos puede enfriar y quitar nuestra fe y no mantener una profunda comunión con Dios, que es el propósito de nuestra vida. Tenemos que tener comunión con Dios y tenemos que tener comunión en su cuerpo. Estamos hechos para tener comunión, no estamos hechos para estar solos. No venimos a esta tierra para estar solos. Por eso Dios dijo cuando vio a Adán, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el cristiano esté solo. No es bueno que la familia cristiana esté sola. Por eso Dios creó primero al pueblo de Israel. Y sí llamó a uno, llamó a una pareja, pero de esa pareja dijo, multiplícate, te voy a hacer como las estrellas de los cielos, te voy a multiplicar, porque el propósito de Dios era que tuvieran comunión. Y cuando Dios nos añade y nos salva a través de Jesucristo, también nos añade a la iglesia para tener comunión dentro de la iglesia. No estamos teniendo una vida solitaria, necesitamos de los demás. Hay dones que tienen otras personas que yo necesito, hay talentos que tienen otros que yo necesito, hay características que otros tienen, hay vivencias que otros tienen que yo necesito, y es parte de esa comunión. Entonces hemos sido llamados para tener comunión, y claro que comunión con Dios, y quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 1, verso 9. 1 Corintios capítulo 1, verso 9, y dice así la Escritura: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Nosotros fuimos llamados no solamente a ser salvados por el Señor Jesús, no es solamente para que nuestros pecados sean perdonados, sino ya no vayamos al infierno, sino vayamos al cielo, sino es para que tengamos una comunión con el Señor Jesucristo. Necesitamos estar en contacto constante con Él, y es lo que le dijo a sus discípulos: no los dejo solos. Y a través del Espíritu Santo es que nosotros también tenemos comunión con Jesús y con el Padre, con Dios, el Trino Dios. Nosotros tenemos comunión. Entonces
Es menester que mantengamos una comunión constante con Él. Y después leemos un poco más adelante, en esa misma carta a los Corintios, capítulo 10, en primera a los Corintios, capítulo 10, verso 16, dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Pertenecemos a un solo cuerpo. Cada vez que tomamos esos elementos, ese vino, esa copa y ese pan, estamos manifestando nuestra dependencia que tenemos a Jesús y al cuerpo de Cristo. Tú necesitas al cuerpo de Cristo. Por eso nuestra carga, nuestra visión, lo compartí algunos domingos atrás, cuando el apóstol Pablo mismo dice, bueno, preferiría yo perderme con tal de que todo el pueblo de Israel se entregara a Jesús. Esa es la carga que tenía el apóstol Pablo por la comunión. En el cuerpo es importante, la iglesia es importante, no solamente tu vida. No se trata de que tú seas prosperado, sino que la iglesia sea prosperada. No se trata de que tú seas victorioso, se trata de que todos seamos victoriosos. Por eso la comunión depende, nuestra comunión con los demás, ahí también depende nuestro éxito. Entonces, sí necesitamos, muchos podrían pensar, bueno, pues ya estoy muy cómodo en mi casa, ya solamente los ven online, no tengo problemas con fulanito de tal, no tengo problemas con fulanito de tal, ya no me ponen caras, pero ese no es el propósito. Y tú te puedes acomodar muy ahí plácidamente en solamente estarnos viendo a través de internet, y yo sé que es momentáneo, pero que nuestro corazón no pierda esa comunión. Tal vez por cuestiones especiales tú sí no puedes asistir a la iglesia, pero que tu corazón esté por la iglesia, que tú sigas orando por los hermanos que te acuerdas, que si oyes aquí las peticiones de oración y oyes un nombre, te pongas a orar toda esa semana por esa persona, porque es parte del cuerpo. Necesitamos esa comunión, no la perdamos, no la pongamos en riesgo, porque dependemos de ella para el éxito que el Señor quiere con su cuerpo. Si se pierde la comunión con Dios y con su cuerpo, nosotros perdemos. Bien, vamos a Deuteronomio capítulo 30, verso 16, para ver una vez más la exhortación que nos da la palabra a esta importante comunión. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. Hay un riesgo con esta pandemia, que nosotros nos enfriemos espiritualmente. Si algo hace la iglesia es mantenernos constantemente fervientes en esa comunión con Dios, que oímos en las prédicas, que escuchamos en las clases, que al oír un testimonio que nos anima a buscar de Dios, al oír la alabanza que anima nuestro corazón a buscar más de Dios. Entonces el estar en comunión, el estar en la iglesia, pues nos ayuda a mantenernos fuertes en esa comunión con Dios. Esta pandemia puede hacer que nuestro corazón se enfríe y no debemos permitirlo, porque si dejamos la comunión con Dios, vamos a perder nosotros, no solamente la iglesia, sino nosotros, las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Yo quiero que veas, hay una circunstancia en la Biblia donde el profeta Samuel les dice algo al pueblo muy importante, después de haber cometido un pecado muy fuerte que afectó su historia, que afectó la vida del pueblo.
Y yo creo que ha habido pecados fuertes en nuestra vida que han afectado nuestra historia. Hay pecados, pues sí, que de momento tal vez la regué, cometí un error, pero pues ya hice algunas cosas y se corrigió. Y finalmente Dios me perdona, por supuesto. Pero hay pecados que hemos cometido que han cambiado nuestra historia. Hay pecados duros. Hay gente que ha cometido tal pecado que ha cambiado su historia y está en la cárcel. Hay creyentes que han cometido tales pecados que cambió la historia y perdió a su familia. Hay pecados tan fuertes que ha cometido muchos que han afectado su salud. Y muchas otras cosas que marcan la historia de tu vida, que la ponen fuera de donde Dios iba haciendo las cosas. Y aquí encontramos esto que le pasa al pueblo de Israel. El pueblo de Israel había sido llamado, escogido por Dios. Dice que Dios había puesto jueces, era Dios quien gobernaba, el rey de Israel era Dios. Él les había establecido leyes, principios, pero el pueblo de Israel empezó a ver otras naciones. Y cuando ellos peleaban, pues peleaban solitos, entre comillas, ellos decían. Iban a las guerras y pues no había quien los representara. Estaba el profeta que andaba por aquí, andaba por allá, pero digamos una autoridad tal no la tenían, pero quien era su autoridad era Dios. Pero ellos empezaron a ver eso y entonces clamaron por tener un rey. Y cuando llega con el profeta Samuel y le dicen queremos un rey, Samuel se duele mucho. Y se pone a llorar y llega a Dios y le dice: Samuel, ya no llores por este pueblo, dales el rey que ellos quieren. Pero no te preocupes, no te han desechado a mí, no te han desechado a ti, me desecharon a mí, porque yo era su rey. O sea, habían cometido un pecado muy fuerte, que cambió su historia. Porque Dios no quería reyes para Israel, pero ellos lo pidieron y Dios tuvo que hacer un arreglo en sus vidas y empezaron. Y después vemos la historia, ¿cuántos reyes buenos tuvieron? Pocos, muy pocos. La mayoría de los reyes que tuvo Israel y Judá fueron reyes malos, perversos, que los guiaron a lo malo. Por eso Dios no quería darles un rey, ellos fue su idea. Pero así se fueron, marcó su historia. Pero aún así, en esa circunstancia de pecado tan fuerte, que ellos mismos se dieron cuenta después ya que lo habían pedido, el error que habían cometido, Samuel habla con ellos, el profeta. Y vamos a 1 Samuel capítulo 12, verso 16. Y después de toda esta circunstancia que sucede, que ellos se dan cuenta que cometieron un error al haber pedido rey, Daniel hace un milagro delante de ellos, algo que no era común. Él lo hace para que la palabra que él les iba a decir fuera una palabra firme en sus corazones. Y vean el verso 16, dice: esperad a una hora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. No es ahora la siega del trigo. Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Entonces Dios iba a manifestarse haciendo algo que no era común. Era el tiempo de la siega, iba a venir la lluvia, iban a venir los truenos que iban a deshacer todo ese cultivo que ellos habían hecho. Dice, pues para que vean el gran error. Dios muchas veces hace cosas fuertes en nosotros, nos marca para que podamos entender el mal que hemos hecho y a ver si así corregimos. Entonces Dios les marca esta circunstancia, pues lo vieron, un gran milagro portentoso que ejecuta Dios a través de Samuel para que se dieran cuenta. Y dice el verso 18, y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos, lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Entonces el pueblo se da cuenta de algo al hacer este milagro. Dice: pídele a Dios que nos perdone.
Porque hemos cometido de por sí muchos pecados, pero a toda esa lista de pecados le hemos añadido uno más y terrible que marcará nuestra historia. Hemos pedido a Dios reyes, descendencia de reyes que pues, nos va a afectar a la larga. Pídele a Dios. El pueblo se dio cuenta del grave error que habían cometido, del pecado, por las circunstancias que ellos estaban viviendo, por este milagro. Dios se los enfrentó. Pero el corazón de Dios no es mostrar el pecado para que ellos se apartaran y se alejaran. ¿Cuántas veces vemos a lo largo de la historia del pueblo de Israel su maldad? Muchas veces hasta Moisés pidió Dios mismo dice, te voy a destruir al pueblo, pero Dios siempre reservó algo a ese pueblo para que fuera guardado, porque el propósito de Dios no es destruirte. Dios no quiere que a pesar del pecado que has hecho, tú te apartes de él. Y ve lo que le dice Samuel en el verso 20, y Samuel respondió al pueblo, o sea, después de ese gran pecado que han cometido, después de esa gran señal que Dios hizo delante de ellos, que los convence del gran pecado que habían cometido, ¿cuál es la frase de Samuel? Y que es realmente Dios hablando. Dice, no teman. El pecado más grande que hayas cometido, la falta más grande que hayas cometido, cuando tú te arrepientes, como lo hizo el pueblo aquí que se dio cuenta del error que habían cometido y vienes ante Dios, ¿qué palabras vas a encontrar? No temas. No temas porque yo puedo perdonar tu pecado. No temas porque yo puedo cambiar las circunstancias. No temas porque yo te puedo guardar. La expresión de Dios es no tengas miedo a pesar de la falta que has cometido. Y dice más adelante, vosotros habéis hecho todo este mal. Dios sabe el mal que has hecho. Que a veces te pones tú y a la luz de la palabra cuando lees la Biblia dices, bueno, pues sí que he pecado mucho. He hecho muchas cosas malas delante de Dios, pero siempre encontrarás palabras de consuelo y de esperanza. Y esa frase típica de Dios, no temas, yo estoy contigo. Aún dentro del pecado, yo estoy contigo, no tengas miedo a lo que vas a enfrentar si tú permaneces conmigo, porque ve la frase que le dice el profeta Samuel. Dice, pero con todo eso, con todo ese pecado, con toda esa falta, con toda esta aún manifestación de Dios que te muestra el pecado en que estás, dice, con todo esto, dice, no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Mira, pase lo que pase, nunca te apartes de Dios. Suceda lo que suceda en tu vida, no dejes de orar, no dejes de leer la palabra, no dejes de congregarte, no dejes de asistir a la iglesia, no dejes de alabar su nombre, nunca lo hagas, pase lo que pase, porque la única forma en que tú saldrás de esa situación adversa o difícil será al lado de Dios. Por eso Samuel les dice, no teman siempre y cuando no se aparten de Dios. No tengan miedo siempre y cuando no dejen a Dios, no dejen su vida espiritual. Estamos viviendo una situación muy difícil en el mundo. Esta pandemia psicológicamente, algunos dicen, está afectando a las personas, físicamente les está afectando, a los niños les está afectando mundialmente en todas estas circunstancias. Pero ¿qué te dice Dios? No te apartes de mí. En plena pandemia, no te apartes de mí. No importa si ahorita no te puedes congregar personalmente o presencialmente, pero no te apartes. No dejes de orar, no dejes de buscarme, no dejes de estar en comunión conmigo, porque el día que dejes de estar en comunión conmigo, ese día te pierdes, perecerás. No te vayas detrás de vanidades. ¿Qué son las vanidades? Cosas momentáneas. No te vayas detrás de lo que el mundo dice, de sus temores, de sus consejos. Sigue siempre el consejo de Dios. En ninguna circunstancia difícil, complicada, dura
inentendible, sucia, perversa, nunca te apartes de Dios, porque Él es tu esperanza, porque Él es el que te sostiene. Mira, hay muchas cosas que nos llevan a apartarnos de Dios. Hay muchas cosas que nos pueden alejar de su presencia. La primera que te mencionaba, el pecado y la culpa. A veces no vamos a la iglesia, es que tengo una vida tan llena de pecado que para qué soy falso hipócrita y voy a la iglesia. ¿Para qué oro si constantemente estoy en este pecado? ¿Para qué leo la Biblia si constantemente la Biblia me enfrenta a todos los pecados que estoy haciendo? Y nos empezamos a alejar por la culpa porque no nos sentimos dignos. Es el peor error que puedes cometer. ¿Quién más va a perdonar tus pecados? ¿Quién más te puede justificar si solamente Dios puede perdonar tus pecados? Si tú estás en un pecado, si estás atado a un pecado y te alejas de Dios, ¿quién te va a librar? Te vas a hundir más, te vas a atar más, hasta la misma muerte vas a llegar y sin Dios. Por eso en esta circunstancia tan adversa, tan difícil al pueblo escogido, Samuel le dice, está bien, ya pecaron, ya fallaron, hicieron algo tremendo delante de Dios pidiendo rey, pero no teman siempre y cuando no se alejen de Dios. No te alejes, no dejes de tener comunión con Dios, porque Él es el único que puede perdonar los pecados. El refugio del pecador es Dios, no el mundo. ¿Qué puede hacer el mundo con un pecador? Condenarlo más, atarlo más, para que sufra hasta la muerte. Pero ¿qué encuentras en Jesús una y otra vez desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? Que nos dice, vengan los pecadores, los cansados de tanto pecar, los que están hastiados de su vida, de tantos errores que han cometido, vengan conmigo, porque conmigo van a encontrar perdón de pecados. El pecador, el refugio del pecador es Jesús. Porque siempre, siempre, siempre encontraremos perdón a nuestros pecados. Y una vez que eres perdonado y justificado por Dios, tu vida cambia. La vida de Israel no fue tan dura después. Pudo haber sido peor. Pero Dios tuvo misericordia. Y después, la gran promesa, pidieron un rey. ¿Saben qué dijo Dios que les voy a hacer? Les voy a dar un rey perfecto, un rey justo, un rey amoroso, un rey perfecto. Y ese rey es Jesús. Esas son las circunstancias que cambiaron para el pueblo de Israel. Y ahora Jesús es el rey que estaba escrito cuando Jesús fue crucificado, el rey de los judíos. ¿Qué rey les dio Dios al pueblo de Israel? Un rey que perdonó sus pecados, que los justificó, que fue puesto en su lugar. Derramó la sangre en lugar de ellos para que ellos fueran perdonados. ¿Qué pecado has cometido? Refúgiate en Dios. ¿A dónde más vas a ir? ¿Qué puede hacer el borracho? Atado al alcoholismo toda su vida, 10 años de alcoholismo. ¿Se va a ir a dónde? Solamente Dios tiene palabras para él y un poder especial para liberarlo. ¿Qué harás cuando pecas? ¿Qué harás cuando fallas como Israel lo hizo? Y pecados que cambian tu historia. ¿Dónde más vas a ir? ¿Cómo te vas a apartar de tu fuente de misericordia y de perdón? Ven a Jesús, búscale más, ora más, alábale más, ofrécele más sacrificio a Él, porque Él ha perdonado tus pecados y te ha justificado. ¿Qué otra cosa nos desanima para no buscar a Dios? Las heridas del alma. Nos han herido mucho. Y después venimos a la iglesia y pensamos, yo me acuerdo cuando yo me convertí, pensé, bueno, aquí son ángeles. Cuando oía todo lo que me predicaban del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de veras, a los 17 años que yo tenía cuando entré a la iglesia, dije, aquí hay ángeles. Hasta saludarlos me daba pena, que esos son ángeles.
A los 3 meses me di cuenta que no eran ángeles. Y me empezaron a lastimar, a herir, bueno, por mis propias heridas que yo traía allá. Y a los 3 meses me fui de la iglesia. Dije, pues son bola de hipócritas. Y me fui, dejé de congregarme, dejé de asistir. Pero gracias por la hermana que a mí me predicó, que ahí va detrás de mí. Y me explicó todo esto y volví otra vez al camino. ¿Qué harás cuando estás herido? Y vienes a la iglesia y te hieren. Es que es hermanita, es hija de Dios y me miró feo. Ese hermano que es hijo de Dios y habló mal de mí. Ese anda diciendo cosas que no son ciertas. Y nos herimos, ya no voy a ir a la iglesia. ¿Para qué busco a Dios si todos son una bola de hipócritas? ¿Qué harás, herido del alma? Si dejas la iglesia, ¿dónde vas a ir? ¿Con un psicólogo para que te sanen las heridas? ¿O vas a ir con tus amigos? Son muy perfectos, entonces ellos sí te van a poder sanar, ellos no te traicionan. Vas a encontrar cosas peores allá afuera. No puedes dejar la iglesia, es tu refugio. Como sea, con todo y como son los hermanos, ¿sabes quién está aquí? El Espíritu Santo. Aquí está la presencia de Dios, que es la que te llena, que es la que te satisface, es la que llena tu corazón, tu alma, es la que te sostiene, es la que te bendice. Aquí está el poder de Dios que se manifiesta para que tu vida cambie, sea transformada, seas provisto, seas bendecido. Entonces, ¿dónde más vas a poder ir? En la iglesia con todos sus defectos, pero no los defectos de los hermanos es lo importante, sino que en la iglesia está la presencia de Dios. Y si tú te vas de aquí, te vas a ir fuera de la presencia. Es que yo tengo la presencia de Dios conmigo. La Escritura dice que el Espíritu Santo está en la iglesia, que Él está en la congregación, que Dios se manifiesta en la congregación de los santos. La unción de Dios viene en la congregación de los santos. Esa es la diferencia. Tal vez hay hipócritas aquí, tal vez hay gente falsa que está siendo transformada, que tiene errores, pero lo importante es que Dios está aquí. Y Él es el que me bendice, Él es el que me sostiene, Él es el que me da. Por eso es importante la iglesia. Vas a ir al mundo. Te va a hacer un bar a consolarte. Ahí está Dios entonces. Te va a bendecir Dios en un bar para sanar tus heridas. Vas a ir a un club social para que entonces ahí puedas ser protegido de tantas heridas que has tenido a lo largo de tu vida. Va a ser la cosa peor. Pero la iglesia es tu protección. ¿A dónde más podemos ir? Por eso el apóstol Pedro, cuando dice el Señor Jesús, muchos se fueron porque la palabra era dura. Yo te decía la vez pasada, el reino de los cielos sufre violencia. Hay violencia, en la iglesia hay violencia. Hay cosas duras y difíciles que tienes que vivir. Y cuando empezaron las palabras duras y difíciles que Dios empezó a confrontar a la gente, muchos lo dejaron. Dejaron la comunión con Jesús. ¿Y qué les dice el Señor a sus discípulos? Quieren irse. Váyanse ustedes también. Pero ¿qué dijo el apóstol Pedro? Señor, ¿a dónde voy a ir? Después de estos 3 años de experiencia contigo, la manera en que tú me llenas, la manera en que tus palabras me satisfacen, la manera en que entiendo las cosas espirituales que me son difíciles, los milagros que he visto, el poder manifestado a través de tu vida, el amor, la misericordia que tú manifiestas a todos, ¿a dónde lo voy a encontrar? ¿Quién más me lo va a dar? Mis amigos no me lo dieron. Mi trabajo no me lo dio. El mundo donde yo estaba no me lo dio, pero tú me lo das. ¿A dónde más voy a ir? ¿En dónde más vas a encontrar el consuelo, la sanidad, más que en la presencia de Dios? Y ese está en su cuerpo, ese está en la iglesia. Por eso estás a salvo aquí, hermano. La iglesia es nuestro lugar de salvación, donde Dios nos protege, nos guarda, los dones que ha derramado sobre los demás, la unción, la palabra, la revelación que los demás tienen. Ese es útil para tu vida, para guardarte, para sostenerte,
para mantenerte sano a lo largo de este camino y ser preparado para lo que viene más adelante. No te apartes de Dios. Aquí es donde te sostenemos. ¿Cuántas veces vienes desanimado, vienes a la iglesia y sales animado de aquí? Cada domingo que vienes sales animado. La palabra siempre nos alienta. La palabra siempre nos anima a ser diferentes. Ya ahí vas otra vez, pues lo voy a intentar otra vez. Voy a cambiar otra vez. Voy a dejar este pecado otra vez. Voy a intentarlo otra vez porque la palabra de Dios te anima. Su presencia te consuela. ¿Cuántas veces vienes derrotado, desanimado? Pero tan solo en la alabanza empiezas a sentir algo diferente. Y es Dios manifestado en ti. Y te consuela. Y sana esas heridas donde no puede entrar la medicina. Donde un Alka-Seltzer o una aspirina no te puede quitar el dolor. Dios sí trae ese consuelo a tu vida. No te separes. Pase lo que pase, no te separes. ¿Sabes otra cosa que nos puede separar? La riqueza. Las vanidades de este mundo. A veces hay tanta riqueza que tenemos que tener. Estamos tan ocupados haciendo dinero que no tengo tiempo para ir a la iglesia. Es que yo abro los domingos. No puedo ir a la iglesia porque mi negocio tiene que estar los domingos. O trabajé demasiado los demás días que no puedo asistir a la iglesia. Y la misma riqueza que hace, pues ahora tengo dinero, pues lo tengo que gastar. Tengo que comprar cosas. Y esas cosas que compro las tengo que cuidar. Y entonces tengo que tener satisfacción allá afuera y tengo que gastar mi dinero en otras cosas. Y empezamos a dejar nuestra vida espiritual. Por eso el profeta Samuel le dice al pueblo: no pierdan su vida en vanidades. No pierdas tu vida en cosas vanas. La riqueza es vano. Úsala, es cierto, pero que no te robe el estar en la presencia de Dios. Hay gente que trabaja tanto que ya no tiene tiempo para leer la Biblia o para orar. Excusas no le faltan para faltar a la iglesia. Excusas no le faltan para tomar clases en la iglesia. Y entonces su vida es fría. Yo estaba leyendo que el día de ayer murió Lee Kun-hee. Es un coreano, el presidente de Samsung. Dicen que era el hombre más rico de Corea del Sur. Y pasó los últimos 6 años en el hospital porque le dio un infarto del cual no pudo salir. 6 años en el hospital con toda su riqueza. Y finalmente murió. ¿Cuántos millones dejó? A los 78 años que tenía, todavía tenía un buen para disfrutarlo. Pero a los 78 años muere. Y toda esa riqueza la tuvo que dejar. ¿Qué va a comprar ahora en los cielos? Ya llegó ante el juez, que es Dios. ¿De qué le sirven sus millones? Va a llegar y decir, pues bueno, compré muchos carros, compré muchas casas, compré muchas cosas. ¿Y qué le va a decir Dios? Eso no es lo importante. ¿Sabes lo que era importante? La comunión que tenías conmigo. No sé qué comunión tuvo él con Dios, ¿verdad? Pero te lo pongo solamente como ejemplo. Si la riqueza te hace perder a Dios, te hace olvidarte de Dios, te buscas solamente placeres, tienes dinero y eso hace que te alejes, estás perdiendo tú. Que la riqueza no te lleve a perder la comunión con Dios. Y mira, la comunión con Dios es sencilla, pero muy importante. No tienes que hacer grandes cosas. Lo he dicho en otras ocasiones. A veces vas con un brujo y te pide cosas más estrafalarias. Y me traes un gato negro de tal año. Y me traes un chivo con tantas manchas negras y tantas manchas blancas. Y ahí vas y andas consiguiendo todos esos. Y aquí te voy a hacer un conjuro y te untan ahí de huevo y te untan de hierbas y de aceites todos raros, apestosos. Y tú, sí, esto está funcionando.
y crees que así tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar si tú mantienes una comunión perfecta con Dios. ¿Cuál es esa comunión? ¿Qué de complicado tiene? Es orar. Eso es lo impresionante. Como un vil ser humano como nosotros puede doblar sus rodillas en cualquier lugar donde esté, dirigir su voz al soberano del cielo y de la tierra, al creador de todas las cosas, y ¿sabes qué? Dios le escucha. Esa es su promesa. Y encontramos varios pasajes en la Escritura, dice, y Dios le escuchó. Porque cada vez que tú oras, Dios te escucha. Tú siendo nadie, Dios el soberano te escucha, porque para Él no eres nadie, para Él eres su hijo que ama, que quiere. Y quiere que mantengamos esa comunión. ¿Cuántas veces decimos, es que Dios no me habla? ¿Qué quisieras que, como le pasó a María tal vez, que baje un ángel y te hable? O con muchos otros sucesos en las Escrituras que ángeles se presentaron y hablaron. Ya no es necesario eso. Porque hay una manera en que Dios te ha hablado. Y vaya que nos ha hablado en la Biblia. Tienes todos esos libros, 66 libros de la Biblia, cartas, epístolas, historia. Todos esos libros son la palabra de Dios para ti. ¿Quieres que Dios te hable? Ponte a leerla. Y verás que Dios te habla. No sabes qué hacer, estás desanimado, estás desalentado, lee la Biblia y verás cómo sales. Porque esa es la palabra de Dios para ti. Ahora, algo importante que venimos a hacer es servir a Dios. No vengo solamente a ser servido, y el Señor Jesús lo enseñó a sus discípulos. Yo mismo, siendo quien soy, vengo a servirles. Sirvan ustedes a los demás. Tú estás aquí para hacer algo por alguien. Ven a la iglesia a ver qué puedes hacer por alguien. Dios ha hecho mucho por ti. Dios te ha bendecido mucho, te ha provisto de muchas cosas, te ha llenado de conocimiento, te ha liberado de muchas circunstancias, te ha sanado de muchas cosas del corazón, ha hecho milagros en tu vida. ¿Tú qué estás haciendo por los demás? Mi pregunta es, ¿qué servicio le estás dando a Dios en el cuerpo? ¿Qué haces? Vienes, te sientas y te vas. Eso no es servir. Ahí Dios te está sirviendo. ¿Pero qué haces por los demás? Ni siquiera oras por los demás, oras solamente por ti y por tu familia. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu servicio? Si viniera Dios esta tarde y te dijera, a ver hijo, ¿qué estás haciendo por mí? ¿Qué le dirías? Estoy enseñando la Biblia, estoy orando, estoy intercediendo por otros, me estoy preparando para servir a otros, consuelo a otros, oro por los demás, me estoy preparando para dar clases, les doy una sonrisa, les doy una palmada, estoy limpiando la iglesia para que lleguen más gente y te sirva, no sé. ¿Pero qué servicio estás haciendo? Porque es parte de la comunión. No dejes de servirle. Ahora es muy fácil estando allá no presencial, pues yo aquí estoy bien. Mi casa está bien, estamos bien nosotros, los demás no me importa. Eso no es un cuerpo. Eso no es el cuerpo de Cristo. Es ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es tu servicio? Está muy tentador la pandemia para no hacer nada por Dios. Pero yo te digo, prepárate para servir a Dios. Esto va a pasar finalmente. ¿Qué vas a hacer por Dios? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué servicio estás dando? Porque es importante que sirvas. Es parte de la comunión, porque estás en su casa. Jesús vino a servir, fue parte de la comunión que tuvo con el Padre. Fue útil para el Padre. Fue útil sus obras, sus enseñanzas, sus milagros. Todo lo que Jesús hizo fue útil a la humanidad. Su sacrificio en la cruz fue útil. Su vida fue exitosa porque fue útil. La vida de los discípulos, de los apóstoles fue útil. Dieron sus vidas, predicaron, se expusieron, llevaron el evangelio a donde más pudieron. ¿A quién le has predicado recientemente?
Porque tú eres salvo y ¿qué? Lo importante. ¿Cuál es tu servicio? Y la obediencia a Dios. Es lo que nos mantiene en comunión con Él. Ser obedientes. Si algo pasó, Israel fue no obedecerle a Dios. Obedece, esfuérzate en obedecer a Dios. Esfuérzate en estar atento a sus indicaciones cuando Él te lo pida. Es bueno ser obediente. Es una gran bendición ser obedientes a Dios, porque eso te guarda, te protege, dirige tu vida. Y sobre todo para mantener la comunión. Bueno, una de las cosas más para mantener a Dios es estar en su cuerpo. No puedes llevar una vida cristiana independiente. Jesús no viene por un cristiano, Jesús viene por su iglesia. Y los cristianos están en la iglesia. No te apartes. Lo más difícil que vivas, la situación más complicada de tu vida, por favor, no te alejes de Dios. No te alejes. Si has cometido un grave pecado, no te alejes. Ven ante Él y vas a encontrar perdón. Si estás herido, ven ante Él y vas a ser sanado. Ora, busca, lee la palabra, mantén esa relación con Él y con su cuerpo y estarás protegido. Por ninguna circunstancia te alejes de Dios. Por ninguna. Cierra tus ojos. Una pandemia. Estamos en una situación mundial complicada. No sabemos si las próximas semanas la Ciudad de México se vuelva a cerrar. No sabemos qué vaya a pasar. Pero lo importante es nuestro corazón y nuestra actitud. No dejes de tener comunión con Dios. Nunca dejes de orar. Que no haya día en tu vida que no doblaste tus rodillas y buscaste a Dios. Imagínate ignorar a Dios. Que no haya día que no buscaste respuesta en la situación que estás viviendo en la Escritura. Que todas las oportunidades que tenemos para estar juntos y que Dios se manifieste entre nosotros, que no perdamos la oportunidad de estar en comunión. Y sobre todo también, otra cosa, no dejes de servirle. Sírvele, es un gran privilegio. Eso es lo que te va a causar tesoros en los cielos. ¿Qué servicio estás dando? Yo lo he dicho en muchas ocasiones, la iglesia es el lugar donde te hacemos un espacio para que sirvas de acuerdo a los dones que tienes. ¿Qué estás haciendo? Tu servicio es esa comunión. Israel tenía un servicio que hacer a Dios. Los sacerdotes tenían un servicio en el altar. Aún Judá, los guerreros tenían un servicio que hacer a Dios. Peleando por el territorio que Dios les había dado. Ahí estaban todos sirviendo. Y mientras ellos servían, la bendición de Dios fluía a través de sus vidas. Dios quiere fluir en nosotros como iglesia. Pero necesitamos servicio. Si un servidor está tapado, detenido, no funciona, ya el fluir se detuvo, ya no hubo tanta riqueza como la que Dios hubiera querido. Sirve a Dios, ora, lee la palabra. Nunca te alejes de Dios, porque afuera no vas a encontrar lo que Dios te ofrece. Date cuenta cómo Dios te ha bendecido, cómo Dios ha sido bueno contigo. En cualquier circunstancia te ha traído hasta este día, mostrando su misericordia, su amor, su bendición, su provisión. Afuera, ¿qué vas a encontrar? Si dejas el cuerpo de Cristo, ¿qué vas a encontrar allá afuera? Si dejas de orar, ¿quién te va a hablar? ¿O qué milagro va a venir a tu vida? Tendrás que hacerlo en las fuerzas humanas que tienes, y no son muchas.
cuando buscas respuestas, cuando tienes tantas preguntas en tu mente, ahí está la palabra, pero no la lees. ¿Dónde la vas a encontrar? En Google. En la televisión te van a dar el consejo que tú necesitas. En conferencias de coaching te la van a dar ahí. Cuando tienes la palabra, la dirección de Dios, ¿qué vas a encontrar en la iglesia? Si ves a gente con errores, con fallas todavía, que estamos siendo transformados todos los días, pero lo que encuentras en la iglesia es la presencia de Dios, santa y perfecta, que te satisface, que te llena. Vas a encontrar el oportuno socorro cuando vengas y alabes a Dios y entres al lugar santísimo. Vas a encontrar la ayuda que necesitas, porque esa la tiene Dios para ti. Nunca dejes a Dios, nunca. Por ninguna razón dejes de orar. Por ningún motivo dejes de leer la Biblia. Por ninguna razón que, por muy fuerte que fuera, dejes de tener comunión con el Dios Todopoderoso. Porque Jesús nos abrió camino. Y para eso vino, para que podamos acercarnos a Él y que Él siga junto con el Espíritu Santo dirigiendo nuestra vida. Nunca, por ningún motivo, dejes la comunión con Dios. Amén.